La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según Marcos, San Marcos, como dice aquí, en el capítulo 1, de los versículos 14 al 15, todos esos versículos. Marcos 1, 14, 15. Ya, y dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Señor, hemos cantado a ti, hemos orado, hemos leído tu palabra, Señor bendito. Y en este momento queremos pedirte a ti, Señor, en el nombre de Jesús, que nos reveles tu palabra, Señor. Que reveles qué hay detrás de esto que acabamos de leer y de lo que leeremos en los próximos minutos. Enséñanos, Señor, que no sea solo expresiones que repetimos como loros sin entender de qué se trata. Acláranos, Señor bendito, que sea lo que tú realmente quisiste dejar plasmado allí. Háblanos, Señor, tus siervos oyen. Amén. Amados, yo siempre cuento historias al inicio y no quiero que esta sea una excepción. Cuando recién el Señor permitió que yo me acercara a una congregación, yo lo digo así, todavía el Señor no me llamaba, yo me acerqué a una congregación, fui invitado a jugar ping-pong. Miren la motivación. Era el único lugar donde había una mesa de ping-pong, entonces yo fui a jugar ping-pong. Yo no quería saber nada de Dios, yo me declaraba ateo. Y entonces comencé a ir ahí, me empezó a gustar, me empecé a sentir simpatía por lo que ellos hacían, empecé a sentir cierta admiración por un personaje. Mire, lo digo así, tal cual, por un personaje que le llamaban Jesús. Para mí era interesante, un hombre valiente, consecuente, que era un hombre que decía cosas y era capaz de dar su vida por eso que él decía. Yo decía, este es un hombre que despierta admiración. Entonces yo me puse a repartir, ya había entrado a la universidad, me puse a repartir florilegios. Florilegios le llamábamos tratados también, pero eran florilegios, porque tenían un mensaje bíblico y una florcita por lo general. Pero no creyendo mucho, yo más bien estaba convencido, decíamos, no convertido. Después supe que así decían de las personas como yo. Entonces, el Señor me rescató años después. Y ahí el sentido para mí fue distinto. Pasó de ser un hombre admirable a ser vida dentro de mí. Pasó de ser un hombre que me provocaba respeto humanamente hablando, a ser alguien a quien se le teme, un temor reverente, no el temor del terror, del pánico. Yo creí que estaba bien así. Años más tarde comencé a escuchar algunas cosas que antes nunca había escuchado, no obstante haberlas leído. No las comprendía. Y por primera vez experimenté lo que alguien me dijo, eso es revelación, que es como cuando
se te enciende la ampolletita y tienes claridad respecto de algunas cosas. Entonces yo me di cuenta que todo lo que había aprendido hasta ahí, no es que estuviera mal, sino que no tenía mucha coherencia. Era más bien un intento de comprender intelectualmente un hecho extraordinario. Y entonces me vi enfrentado al problema de cómo se evangeliza entonces. Porque hasta lo que yo sabía era correcto y ahora veo que no es que no sea correcto, sino que está mal el enfoque. ¿Y cómo es entonces? Y me empiezo a escuchar, es que lo que primero hay que hacer es mostrarle la condición del hombre. Ah, qué interesante. ¿Cuál es la condición del hombre? Y empiezo a escuchar un montón de cosas. Y pareciera que de pronto, de nuevo, repetimos cosas que no entendemos. Es una sensación que yo tengo. Quizá la mayoría de los aquí presentes la tienen más clarita que yo. Pero lo que yo veo es que hablamos de la condición del hombre sin saber qué estamos diciendo exactamente. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que ve Dios respecto de nosotros? ¿Cuál es la condición? Y aquí va la historia. Hace como 3 días atrás, un estudiante se acerca a hacerme unas consultas de canto, ¿ah? Y no sé por qué la conversación cayó en lo que a mí me había pasado. No sé si todos ustedes saben, pero yo tuve un problema dentro de mi trabajo. Fui denostado, difamado públicamente, qué sé yo. Y fue súper desagradable para mí y para mi familia. Entonces, caí con licencia por estrés agudo, qué sé yo, y con ganas de no volver. Entonces, ella me dice lo siguiente, hermano, a propósito de condición. Es que, ¿sabe, profesor? Si usted fuera lindo, no le pasaría esto. Porque a los profesores bonitos nadie les hace esas cosas. Ya, listo, yo quedé... ¡Qué dureza! Y me lo dice así, sin bálsamo. Pero dijo más. Dijo, y que lo ven así, pues me dijo, como usted es feíto y es viejito, entonces por eso abusan. Y yo cuando después salimos de ahí, yo agarré mi poco ego que me quedaba, mi poquito de dignidad, y la saqué a la rastra. Y llegué a la sala de profesores riéndome y dije, acabo de ser víctima de un exceso de honestidad. La realidad me golpeó la cara. Amados, cuando usted evangelice, la realidad de esa persona que va a escuchar le tiene que golpear la cara como me la golpeó a mí. Nuestro problema al evangelizar es que la gente siente que no tiene de qué arrepentirse. ¿Se ha dado cuenta? Estamos transmitiendo mal el mensaje. Nos da miedo decirle que es feíto y viejito. Nos da miedo decirle que Dios lo desecha. Nos da miedo decirle que Dios lo aborrece como es, que lo vomitaría de su boca. No, es que eso no es grato de decir. Cristo está diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo está diciendo tempranamente. Esto ocurre después que él estuvo
siendo tentado en el desierto y después de ser bautizado por Juan el Bautista, inicia su ministerio y lo primero que hace es decir esta expresión, lo mismo que se había dicho antiguamente. Aquí está repitiendo palabras de Daniel, del profeta Daniel, lo mismo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista también dice esta expresión, un llamado al arrepentimiento. ¿Y de qué nos arrepentimos? Podrá decir alguien. Mi mamá decía eso. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Yo me decía así, yo no le he hecho mal a nadie, yo he sido buena persona, nunca maté a alguien. No tengo nada de qué arrepentirme. Vayamos a Romanos 3, 10 al 18. Romanos nos va a dar luces aquí. Esto ya lo conocemos, esto lo hemos estudiado, pero es bueno tenerlo más que estudiado, presente. Dije sí, Romanos 3, del 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Resulta que aquí nos está diciendo, tienen que arrepentirse los que alguna vez han matado a alguien, los que alguna vez han ofendido un poquito. No, aquí está describiendo una situación dramática, tremenda. Dice, en otras palabras, no se escapa nadie aquí. A una se desviaron. Dice que además hay características que la gente no considera. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Toda la gente considera que es buena. Todos sabemos que cada vez que fallece alguien, lo que más se dice, tan bonito que era. ¿En serio? ¿Tan bonito que era? Quizás está ardiendo en el infierno el buenito. Porque bonito será para nosotros, pero para Dios, no. Para Dios, no. Como está escrito, dice aquí, esto está sacado de varios textos, particularmente de Salmos, todo lo que está diciendo y también de Isaías, lo que está diciendo Pablo aquí a los romanos, como está escrito, dice. O sea, ya hemos dicho que la palabra es viva, eficaz. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Entonces, si lo dice la Biblia, es para nosotros. Si no lo dice, no es. Lo estamos inventando. Pero aquí describe claramente la condición del hombre. Es más que feíto y viejito. Inútil, dice. Se hicieron inútiles. El orgullo y la arrogancia del hombre lo hace sentirse importante. Los que nos gusta la música sabemos que detrás de eso hay mucho ego. Mucho ego. El cantante busca que lo conozcan todos, que lo nombren todos, que lo escuchen todos. Si nadie escucha sus canciones, como que se murió, como que desapareció. Las personas que van a un trabajo donde, no sé, haga cosas que se destaquen,
va a estar siempre pensando que tiene que hacer cosas que sobresalgan, que los demás lo vean. Así funcionamos los seres humanos. Pero aquí dice que en vano hacemos eso. No lo dice así, pero dice que nos hicimos inútiles. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Para quién? Para Dios. Es que Dios me ama, dicen algunos. Sí, pero tú no sabes lo que eso significa. Tendríamos que decir nosotros. Porque el amor en el que tú estás pensando no es con el que Dios ama. Cosa terrible es el amor de Dios. Porque para Dios, en realidad, no hay quien entienda, no hay quien le busque, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y describe más. Dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Cómo entenderías eso tú, Vico? Sepulcro abierto, sepulcro es una tumba. Como que todas las palabras que uno sale de su boca son horribles, son asquerosas. Y hedionda, ¿cierto? Si el sepulcro está abierto. ¡Qué terrible eso! Todos nos hemos encontrado con un animalito muerto por ahí que no está sepultado. Se siente de lejos el olor. Eso está diciendo aquí. Dice, sepulcro abierto es su garganta. O sea, pura hediondez sale de la boca de la persona. No tiene que ver con halitosis, ¿ah? El olor hacia Dios. Porque puede cepillarse mucho, tener todo limpiacito, impecable, el estómago bien. Pero para Dios, cada cosa que habla es desagradable. Eso está diciendo. Con su lengua engañan, además. Todas las palabras que salen de su boca siempre van torcidas, provocando algún engaño. Alguien pasa por una caja de un supermercado y se equivoca la cajera y la persona trata de salir rapidito para que no se dé cuenta y quedarse con el dinero que se equivocó. Ah, pues si es tonta, pues yo gané. Pues. Siempre buscando el engaño. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, es decir, con una facilidad de ofender tremenda. La podemos ver en la calle. La gente busca ofender de cualquier manera, por una nomás. Y viene la ira y viene el deseo de hacer sentir mal al otro. Cuidado que a veces pasa entre los cristianos. ¿Cómo me voy a quedar callado? Tengo que decirle algo, que se sienta mal. Su boca está llena de maldición y de amargura. El resentimiento sobreabunda. La gente no está conforme con nada y es resentida. Mira en el otro como miraba el pueblo de Israel a los babilonios. Decían, estos son prosperados y nosotros cuando estábamos allá estábamos bien. Y sentían pena de sí mismos y estaban envidiando a los demás. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Es cosa de ver las noticias. Cabros chicos, así, 14, 15 años, entran a un supermercado. Un señor ahí haciendo su trabajo, joven más encima, trata de evitar que roben y le pone un balazo directo al corazón. No le importa. Que está trabajando, él le impide hacer su trabajo. No le importa. La gente es así. Recién veníamos saliendo nosotros de nuestro pasaje y venía un vehículo allá. Como vio que yo salí, aceleró. Y ahí le pone la bocina como va a indicarme que yo había salido antes que él pasara. Si yo no me apuro un poquito, me golpea.
¿Por qué hace eso? ¿Por buena persona? No hace eso porque él siente que él tiene que pasar primero. Porque él siente que el otro tiene que ser castigado. Entonces puede echar el vehículo encima, o si no, si viniera caminando, echa el cuerpo encima, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos está describiendo cuál es la condición del hombre entonces, que tiene que tener clara, que hace todo lo contrario a lo que Dios estima. Y lo hace a propósito. ¿Por qué? Porque se desvió completamente, se hizo inútil. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿de qué se tendría que arrepentir alguien? Precisamente de todo esto. Me he conducido toda mi vida sin temor de Dios. No, si no me importa, po. Si total, yo creo que no existe, con eso estoy listo. Si yo creo que no existe, entonces no tengo por qué controlar mi manera de ser. Que me aguanten nomás. No hay temor de Dios. Después Pablo sigue explicando cómo cambia para el ser humano todo esto, pero nosotros nos vamos a quedar con eso. Hablar de la condición del hombre, hay cosas que nos suenan más familiares, como la que acabo de relatar. Pareciera que va por ahí la cosa, pero no. La condición del hombre es peor que eso. Peor que eso. Isaías 1 describe al ser humano de una manera horrible. Lo hemos recordado varias veces aquí. Lo describe como una herida desde la cabeza hasta la planta de los pies que está podrida, que huele mal, no está suavizada, dice, con aceite, no está vendada. Eso somos para Dios, una bolsa hedionda, podrida, caminando. Ese es el olor que sale de todos nosotros. El ser humano es muy hediondo. Yo no sé si esto lo he dicho varias veces, pero yo tengo un buen olfato. Eso es bueno, yo lo agradezco, pero de pronto juega en contra. Los que tienen buen olfato saben lo que digo. Iba pasando por una calle y había 3 personas ahí de calle. Y yo pasé descuidado, pero cuando pasé, tomé la primera bocanada, traté de retener la respiración y llegué casi como corriéndome la respiración, pasando de donde ellos estaban, porque el olor era impresionante. Yo creo que no se bañaban desde hacía no sé cuántos años. La misma ropa, sin bañarse, y ellos estaban felices en la vida ahí pidiendo una monedita. Yo decía, chupaya, y así éramos todos nosotros para Dios. Es más, así es toda la gente para Dios. Dios queriendo pasar así, porque ni siquiera bañándose, ¿sabe con qué se tiene que bañar esa persona? Con la sangre de Cristo. Solo así tendrá un olor fragante para Dios, no con agua. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, además, el hombre es hediondo, putrefacto para Dios, por una razón más poderosa. Está muerto. Y como decíamos, un muerto hiede, no es fragante. Entonces el hombre está muerto. Pero yo respiro, dirán. Sí, pero para Dios está muerto. Está separado de Él, no puede tener comunicación con Él, aunque haga
un montón de sacrificios e intentos, como se enseña en algunas partes por ahí, no, que hay que acercarse a Dios en meditación. Si medita, entonces su espíritu hace contacto con los espíritus. Si no sé con qué espíritu, pero con Dios no. Otros dicen, no, es que para buscar el favor de Dios tiene que hacer algún sacrificio. Entonces nosotros bromeábamos delante que alguien tenía que ir de rodillas hasta una gruta ahí para tener el favor de, ni siquiera de Dios, de un intercesor. El hombre está muerto. Está muerto en otra parte de la Escritura, dice, está muerto en sus delitos y pecados. El pecado entró en el hombre por un solo hombre, y este es Adán. Pero de ahí pasó a todo, sin excepción. Sin excepción. O sea, ¿el pecado es hereditario? Yo diría que sí. Es genéticamente hereditario. Está incorporado dentro de los genes de toda persona. Por eso que es necesario nacer de nuevo, para rehacer eso, para no continuar, lo que quede una pizquita ahí de esa naturaleza. Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pareciera una incoherencia lo que acabo de decir. Después de todo lo que estaba contando, ahora Jesús nos dice esto. A Dios le plació que las personas se convirtieran, creyeran en el Evangelio por la locura de la predicación del Evangelio. Y el llamado era del mismo Señor de arrepentirse. Y decíamos que la gente no entiende de qué tiene que arrepentirse, pero acá ahora acabamos de ver que hay mucho de qué arrepentirse. Por la sola existencia hay que arrepentirse. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Porque habrá mucha gente que dice, no, sí, yo estuve en una campaña y ahí hicieron un llamado y yo pasé adelante. Y me arrepentí y lloré, usted no sabe cómo lloré. Lloré como nadie. ¿Será eso arrepentirse? ¿Bastará con llorar? Generalmente cuando nos acusan de algo y nosotros sentimos que fuimos hallados en falta, tenemos una sensación que nos compunge, que nos hace llorar. Y pudiera ser que eso nos lleve también a arrepentirnos, pero arrepentirse es dar un giro de 180 grados. O sea, si yo iba hacia allá, me arrepiento y voy en el sentido contrario, absolutamente contrario. La Escritura dice, el que robaba, no robe más, sino que trabaje para que tenga que compartir. O sea, más encima sea generoso, porque si roba es usted egoísta, quiere para usted nomás. Entonces no robe, trabaje para que tenga que compartir. Ese es un cambio. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, nosotros evangelizamos personas, la podemos traer a la iglesia, ¿esa persona manifiesta cambio? Yo después que me arrepentí, ¿he manifestado cambio? Sí, en realidad me sé más canciones, voy todo el tiempo a las reuniones, he ido a los seminarios, no, sí, yo tenía un cambio. ¿Sí? ¿Será ese el cambio?
¿Será ese el cambio que hay que tener? Jesús pone la vara alta aquí. Esto lo hemos repetido muchas veces. Dice, el mayor cambio que tendría que darse en estas personas, en aquellos que se han arrepentido, se puede evidenciar de una manera, ¿no? Dice, un mandamiento nuevo les doy. Y uno diría, ¿cuál mandamiento nuevo si ese mandamiento ya está desde el Antiguo Testamento? La Biblia dice que debemos amar al prójimo. Pero Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero agrega, como yo os he amado, que también así os améis unos a otros. O sea, de la misma manera que yo les he amado, de esa manera yo espero que se amen entre ustedes. Pero aquí está lo fuerte para nosotros, un parámetro a seguir, hermanos. Jóvenes iba a decir. Sí, también son jóvenes. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Yo no sé si esto será un asunto menor. Para mí es tremendo. Tremendo. Yo veo en mi trabajo colegas que se reúnen, comparten y parecieran que se tienen mucho amor. ¿Por qué? Porque tenemos torcido el concepto del amor. Entonces, si nosotros buscamos ese tipo de características, podemos equivocarnos. Podemos encontrar que en algunas congregaciones fluye el amor. La pregunta sería, ¿cuál amor? ¿El amor humano? El amor humano que es por esencia egoísta, que hace todo por sentirse bien. No, ese amor no sirve. En eso no estaría demostrando que son discípulos de Cristo. ¿Cuál es el amor? Dice aquí, como yo os he amado. Ya que eso cambió. Como Cristo nos amó, Cristo se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Tomó nuestro lugar por amor a nosotros. Los que debían estar ahí éramos nosotros. Lo decimos siempre, pero debemos vivirlo así. Le escuché a un predicador decir lo siguiente: hermano, si a usted no le duele la muerte de Cristo, entonces no es de Él. Porque por culpa suya tuvo que ser crucificado. Por mi culpa tuvo que ser crucificado. Y yo me quedo tan tranquilo. Ah, qué bueno. Gracias. El que tenía que estar ahí era yo. El que tenía que estar ahí era usted. Porque Él nada malo hizo. Ese es el Evangelio. Él pagó en una cruz por amor y por obediencia al Padre. Porque no había otra forma de solucionar el problema que tenía la humanidad. De eso somos culpables. Siempre. Hasta el último día de nuestra vida. Seguiremos siendo culpables. Por culpa nuestra, por nuestra negligencia, por nuestra apatía con Dios. Cristo tuvo que morir clavado en una cruz. Si eso ni siquiera nos afecta, revisemos nuestra conversión. Quizás solo hicimos un acto ritual, nunca nos convertimos. Porque fue terrible lo que pasó ahí. Yo he visto que mucha gente se compunge y llora cuando ve películas donde tratan de mostrar más o menos lo que pasó, y sabemos que todo lo que muestran las películas
no son lo suficientemente crudas como para mostrar lo que realmente ocurrió ahí. Pero ¿qué nos está causando dolor ahí? ¿Solo lo que vemos? ¿Sabe que lo hacemos igual si vemos un perro maltratado? También lloramos. Si vemos un niñito maltratado, también lloramos. A esa misma altura sentimos el dolor por Cristo Jesús. ¿O nos corroe el alma? Nos corroe el alma que queremos hacerle notar a todos los demás es que por culpa tuya también Cristo murió. Si la persona dice que se convirtió, se reúne con nosotros, pero no tiene amor, el amor de Cristo. ¿Cuál es el amor de Cristo? El amor que se sacrifica, el que no piensa en lo suyo, sino que se entrega, sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. Cristo no dijo, no sacó cuenta, ya Señor, Padre mío, pero si yo hago esto, ¿yo voy a tener un lugar mejor al lado tuyo? No. No leemos eso en ninguna parte. Sin embargo, Él fue obediente, dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló como nosotros ni siquiera imaginamos que se podría humillar a alguien. Y Él era Dios encarnado. ¿Cuál es nuestra condición entonces? Nuestra condición es terrible, es asquerosa. Provocamos la muerte de un inocente y no nos importó. Y nos conducimos sacando cálculos, desechando el amor de Cristo, haciendo prevalecer nuestro amor, aquel que nos deja cómodos, que no nos molesta. Toda persona que se conduce así, tenemos todo el derecho de dudar de su conversión. Quizás esa persona solo es un convencido como lo era yo, no un convertido. Asiste igual que el resto, canta igual que el resto, habla, hasta predica, yo predicaba, pero no era convertido. No sé qué hablaba, si pudiera tener anotaciones de ese tiempo, quizás qué tonteras decía, pero yo estaba convencido que estaba bien, pues. Y me quedaba tranquilo porque a la gente le gustaba, ¿ven? Siempre mirándonos el ombligo. El amor que Dios manifiesta no se parece al de nosotros, es todo lo contrario al de nosotros. No es que cuando la gente dice, no, pero si acaso Dios no es amor, sí lo es. Entonces Dios me ama, pero no así como tú piensas. Porque Dios es justo y en su amor y en su justicia no se pierde. Este es culpable, tiene que pagar, tiene que morir. Listo. Él se queda tranquilo, está ejerciendo su justicia. Pero provee para el hombre la posibilidad de salir de esa condición, enviando a su Hijo a hacer lo que tendríamos que hacer nosotros. Él nos reemplaza. Nos reemplaza en el lugar en donde debíamos estar. Con ese amor espera a Cristo que nos amemos unos a otros. Esa invitación tenemos que hacerle a las personas cuando evangelizamos. No a que venga a pasarlo bien, que somos un grupo simpático, que somos un grupo entretenido, que cantamos bonito, o qué sé yo cuántas cosas podemos. Nosotros predicamos la sana doctrina. Si esa sana doctrina no tiene sentido entre nosotros, el real sentido son palabras nomás.
Son palabras, hay algo que no estamos entendiendo. La sana doctrina nos apuntará a amarnos como Cristo nos amó. Eso dice él, ese es el nuevo mandamiento que nos dio. Y lo decidor de esto es que agrega, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, no tiene que decirlo usted, los demás se darán cuenta, dice aquí, si tuvierais amor los unos con los otros. Los demás no, son puras palabras, ¿no? Si no está el amor, tienen que decir de nosotros como decían de la iglesia primitiva, la gente que los veía decían, mírenlos cómo se aman. ¿Qué dirían hoy día? Como decía Marcos Vidal, mírenlos cómo se separan, mírenlos cómo se pelan, mírenlos cómo se hacen zancadillas. ¿Eso dirían de nosotros? Decía Marcos Vidal en una canción. Mírenlos cómo se aman, signo clarito de que realmente somos discípulos del Señor. De lo contrario, no somos una burda y pobre imitación, lejos también del Señor. Amados, quiera el Señor que nos vaya mostrando vez tras vez, día tras día, cómo es que debemos contar esta verdad a los demás, de manera que no sea solo un cuento, un relato de mi boca, sino que sea vida mostrada y que el otro sin palabras pueda ver que lo que yo estoy diciendo es así, que Cristo realmente vive en mí. Que no sea declarativo, sino que sea testimonial. Pero yo tengo que andarme fijando de qué pasa conmigo, porque si yo cometo el error de andar mirando los demás a ver cómo andan, yo estoy asumiendo que yo estoy bien, el resto está mal. Y entonces yo estoy siendo arrogante, o sea, desdije todo lo anterior. Yo tengo que ir haciéndome una autoevaluación. Yo estoy amando a mis hermanos como Cristo me amó a mí. Estoy muy al debe. Entonces yo tengo que arrepentirme. Y tengo que orar. Y tengo que volver a arrepentirme. ¿Me convierto de nuevo? No existe eso. Pero el arrepentimiento es permanente, es constante. La santificación va de la manito con el arrepentimiento. Si no me arrepiento, no me puedo santificar. Quiere el Señor que nos permita contarles a otros, porque esa es la función que debemos tener como principal en una congregación, predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándole las cosas que Cristo nos mandó. Esa es tarea de todos, no de evangelistas, de ancianos, de diáconos, de personas especiales, no, es de todos nosotros. Pero es que yo no sé cómo se hace. Bueno, muestre su testimonio. Siempre va a salir una conversación. Yo lo he visto en mi trabajo. De la nada surgen algunas preguntas, a veces hasta para burlarse. Y entonces yo empiezo a hablar, pues, y empiezo a mostrar, es que la Biblia dice esto. Y yo pensaba, o sea, van a empezar a reírse como pasó en un comienzo, pero últimamente, gracias al Señor y para gloria de su nombre, no guardan silencio. Y vienen otras preguntas, y otras preguntas. Yo contaba que una colega, que es una matrona, yo le empecé a hablar, estábamos sentados ahí, y de repente llegó otra a conversarle. Y le dice ella, oye, me interrumpiste. Víctor me estaba evangelizando. Ella entendió clarito lo que estaba ocurriendo ahí. Y no pudimos seguir. Pero lo tiene presente. Entonces la conversación va a continuar. No me cabe duda. ¿Usted tiene que ir y predicarle a alguien y esperar una respuesta y que se convierta? No. No. Puede pasar harto tiempo. Procure invitarla a la congregación. Procure invitarla. Yo invito, pero todavía no me pescan en eso.
Pero llegará el momento en que sí. Si el Señor le empieza a hablar, le va a surgir la inquietud y va a querer venir. Quizá no será usted quien le abra los ojos, como decía Pablo, y sea transportado de tinieblas a luz. No, quizá va a ser otra persona, pero no importa eso. La evangelización igual está. Evangelizar no es convertir. Debemos tener claro eso. La salvación es del Señor. Quien genera la conversión es Cristo, no nosotros. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, tremenda tarea tenemos, Señor. Hemos oído estas cosas tantas veces, de distintas fuentes, por distintas personas, Señor. Unos más acertados, otros muy alejados. Quizás han generado confusiones entre nosotros y creemos que es como una tarea inútil. Pero Dios mío, perdónanos cuando pensamos así, porque estamos diciendo que te equivocaste, Señor, y eso no es posible. Ese es un arrebato arrogante de nuestra parte. Perdónanos, Señor. Tú dejaste este mandato para todos tus hijos. Predicar el Evangelio, ser discípulos. No es tarea especial para algunos, no era tarea de los apóstoles, de los discípulos que estuvieron al comienzo, era tarea para toda la iglesia. Cada uno de nosotros debe hacer eso, en donde esté. Quita de nosotros, Señor, el afán de hacerlo casi como una contabilidad, como yo lo hice en un tiempo, Señor, y me avergüenzo de eso. Con tantos hablé, tantos respondieron. ¿Cómo nos enseñan tanta tontera que ni siquiera está en tu palabra, Señor? Pero que no por eso entonces no prediquemos el Evangelio, que no prediquemos de ti, que no le mostremos a las personas lo equivocados que están, que nos dé angustia al saber que cada persona que se muere en el planeta sin haberte conocido está ardiendo en el infierno y arderá eternamente en el infierno. Que no nos sea algo indiferente, que no importa, total, es cosa de Él. Señor bendito, pon en nosotros una angustia frecuente por contarle a los demás que están en absoluto riesgo y no se dan cuenta. No pueden darse cuenta, Señor. Tu palabra dice que solo se abrirán sus ojos si tú intervienes. Pero has querido que seamos nosotros los portadores de esta llave, predicando tu evangelio, Señor. Te ha placido a ti que las personas se conviertan por la predicación, la locura de la predicación del evangelio. Porque para el hombre es locura. Dios Todopoderoso, pone en nosotros un anhelo ardiente de salir y contar. No importa que seamos rechazados, no importa que seamos maltratados, que podamos tener el sentir que había en Pablo, que a él no le importaba lo que ocurriera con su vida. Y no le importó con tal de ganar a otros para Cristo. Pon en nosotros, Señor, este anhelo ferviente. Y pon en nosotros claridad suficiente, Señor, para mostrar que realmente somos tus hijos, si nos amamos unos a otros como tú nos amaste, para gloria de tu nombre. Amén.